Colombiano Televisión presenta Este es un grupo de muchachos que viene conformado con integrantes del estado de La Guaira, la ciudad capital, muchos pertenecientes a la parroquia de La Guaira, parroquia 23 de enero. Mundo Factory tiene poco tiempo, ¿ok? Apenas tenemos un aproximado entre 20 a 25 juegos desde que empezamos con el equipo. Y la meta de Mundo Factory, llegar a ser grande, competir, darle a demostrar que los muchachos de abajo, los muchachos de pocos recursos también pueden llegar a ser grandes estrellas. Mira la línea de Kevin. La línea de Kevin, bueno, Mundo Factory es una empresa de cigarrillos, solo distribuidores de cigarrillos a nivel nacional. Aquí Mundo Factory lo conforma con dos empresas más, que es Damasco y Soy Tecno. Son tres empresas que son las que conforman este grupo de chamos, de Liga de Primera, para jugar el campeonato venidero que es el próximo año, si Dios quiere, con el nombre de Dios. El equipo viene trabajando ya de un mes y medio. Tenemos 3 días a la semana de trabajo, hemos conformado un buen grupo y un buen sistema. De verdad que los muchachos se han enfocado, se han engranado y nos ha dado resultados, gracias a Dios. Bueno, sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad con este nuevo club, Centauro de Caracas. Acepté la oportunidad por el gran técnico que tienen, cuerpo técnico y la calidad de jugadores que hay en la plantilla. Bueno, sí, primero que nada agradecerle a Dios y a Antonio por la entrevista. De verdad que fue un partido bastante reñido por los dos equipos, tanto como para Centauro como para Mundo Factory. De verdad cada equipo dio lo mejor de cada uno para conseguir el triunfo, se logró fue el empate, pero nuevamente esto sirvió como un partido de preparación para ambos equipos, para lo que se viene de la liga. Para todo ese público que apoye al equipo Mundo Factory, un equipo que ha venido surgiendo poco a poco y aquí nos hemos ido formando y de verdad que esto es un proyecto que va para muchos y de verdad esperemos llegar a una liga nacional, a una liga profesional, pero eso lo vamos a ir logrando poco a poco con trabajo y bueno, como nos vengamos preparando. Descargar a 5 metros de él, porque él sabe ya para dónde vas a correr. Es la sorpresa, ¿vale? Enfrento, descargo cerca y parto. ¿Va? ¿O no es así?
yo empecé jugando en una escuela que se llama Yaritagua, la escuela de Tufe, y bueno, ahí fui aprendiendo, me fueron viendo equipos y me llegó la oportunidad de llegar a San Felipe y un profesor me recomendó y estoy aquí probando y bueno, ojalá se me dé como que yo quiero. A la vuelta, mucho más de Futsal TV.